Hola, bienvenidos, soy Edu Cuesta, esto es el Circuito Infinito. Hoy os voy a hablar de la lista que he estado jugando durante varios torneos, en el GT de Talavera, en el Coliseo Murciano, en las Free Wars. Y bueno, es una lista con la que me encuentro muy cómodo, con la que em, puedo jugar a algo que siempre me ha gustado, que es jugar de una forma bastante agresiva y un poco, bueno, me ha dado muy buenos resultados. En un poco así como para introduciros por qué, cuál es la filosofía de la lista, por qué he decidido utilizar ciertas unidades, un poco vamos a analizar el meta en el que nos encontramos en estos tres últimos torneos de las Free Wars, digamos en esta última data. Nos hemos encontrado en un meta de armies de presión y armies con mecanizadas, ya sean Black Templar, ya sean CKs y Ks, ya sean Wall Eater, ya sean Emperor Children. Y entonces, bueno, pues he intentado buscar respuesta a cada, bueno, pues había Nietzsche, había Tau, había Mirror, ¿vale? Entonces, un poco lo que he tratado de hacer es, bueno, pues encontrar una respuesta para todo este tipo de listas con las que me iba a encontrar, ¿vale? Una de las cosas que de esta lista, un poco lo que me gusta un poco es lo que he intentado hacer en el diseño, es la redundancia de amenaza. Si os fijáis, en esta lista hay, digamos, tres unidades que son iguales, que son Likis con 5 arañas con Power Blade, Autaka Leaper con la mejora del Strategy Saban con 5 arañas con lanzallamas y 5 arañas sueltas con lanzallamas. Luego, por otro lado, también tenemos un poco lo mismo, unidades de alta movilidad, con antiinfantería, que es un poco el tema de las arañas. Estas hacen mortales con la granada del Leaper. En este caso, los Hub hacen granadas por sí solas. Y tengo, pues, al igual que una unidad de War Spider de 5, tengo una unidad de Hub de 5. Vale, teniendo este caso de que esta unidad tiene granadas gratis, esta unidad tiene 10 dados, una granada de 10 dados y una granada de 5 dados, también tenemos unos corsarios que van a ser, digamos, nuestra primera capa, que también tiene la clave granada, esta unidad que también tiene la clave granada y esta unidad que también tiene la clave granada. ¿Vale? A esto le añadimos a Mao Ra, full reroll si dispara a la misma unidad a la que ha disparado con una de sus armas el Falcon y un token, ¿vale? Que nos va a dar, si impacta todo, que va a ir al 2 repitiendo unos y luego 6 dados full reroll cambiando uno, pues lo normal es que nos metamos 6 devastadoras, o sea, 3 devastadoras de daño. ¿Vale? Esa es una de las, digamos, el concepto que tenía, la capacidad de hacer mortales, ¿vale? De saltarnos de si tienen invulnerables de 4, si tienen muchas resistencias, ¿vale? Es un poco lo que yo busco esa capacidad de que sean versátiles las unidades, ¿vale? Por otro lado, tenemos el antitanque, probablemente la mejor unidad antitanque del juego. Tenemos a Fuegan, 10 Fire Dragons, 2 tokens. Luego entraré más en detalle con cómo utilizar, ¿no? Como que el micro que tiene esta unidad, más allá bueno, lo que podéis saber de ver en cualquier vídeo, cualquier historia. Intentaré dar un paso más allá, ¿vale? Con esta unidad haré lo mismo. Esta unidad también tiene una capacidad antitanque, ¿vale? Son 5 disparos, 4 disparos que van al 3 repitiendo unos y he elegido el Sarka con el lanzamisiles Eldar, que va al 2 repitiendo unos. Esto te hace que sea muy fácil que entren 3 de estos, muy fáciles, y este, muy fácil, ¿vale? Son 4 full reroll. Entonces ya son fuerza 10 con full reroll, más los disparos de Mawanra. Esto hace que sea una unidad para matar vehículos ligeros muy buena. Más los disparos, porque siempre hemos disparado con el Falcon, hace una capacidad de antitanque bastante buena, o antitanque ligero, ¿vale? Y luego tenemos el fusión más granada del Leaper, ¿vale? Que esto también te hace que sea antitanque. Y luego esta unidad que es anti-monstruo, anti-monstruo personaje o anti-vehículo ligero, ¿vale? O sea, al final la Sarka es
3 ataques al 2 repitiendo unos, de media te va a salir un 5, y otro que puedes meter por token ya son 2 golpes FP-3 daño 3 más Janezar, ¿vale? Más los disparos, más tal. Es capaz de bajar un vehículo ligero. Está un poco al palo, pero es capaz de bajar un vehículo ligero, ¿vale? Y luego está esta unidad, la unidad de Supping Hawk, que junto con la X lo que te puede hacer es comer un D6 más 3 del X de fuerza 6 menos 2, daño 1, Twilinker, más los Lethal Sustainer de la unidad de halcones, ¿vale? Esto hace que puedan matar algún vehículo ligero, entre las mortales más las heridas que le vas a poner a vehículos de chapa de treses, le hace bastante daño, ¿vale? Dependiendo un poco de la mano y demás, pero es muy probable que le hagas esas 10-13 heridas que tiene un vehículo ligero, ¿vale? Por ejemplo, para matar un Falcon o alguna cosa de estas, siempre te va a venir bien, ¿vale? Importante, el arma que lleva la unidad de 10, en mi caso, siempre es el Sarlacc Blaster, ¿vale? Aquí creo que está mal puesto, pero es el de 4 tiros de fuerza 5 menos 1 daño 1, ¿vale? Y tiene asalto, ¿por qué? Porque a mí esta unidad, luego ya hablaremos también de cosas de micro de esta unidad, me gusta que tenga un rapid ingress bueno y pueda avanzar, que la pueda poner a seguro y pueda ser efectiva en la mesa, ¿vale? O sea, pueda colocar bien, pueda hacer una jaula o pueda cargar a un vehículo y rodearlo, diferentes opciones, ¿vale? Y luego esta lista también tiene el disparo anti-infantería, ¿vale? O sea, esta unidad es muy buena matando marines, es muy buena matando minis de una herida, por al final tienes el D6 Blast de fuerza 4 menos 1 daño 1 ignorando cover del RIP, o sea, del Esarca, más los 8 disparos de esta unidad, más los 6 disparos de Maganra, más que le hayas disparado con el cañón Shuriken del Falcon, pues es muy buena para matar infanterías, ¿vale? Luego, esta unidad que siempre dicen, bueno, no, que esta unidad no mata infantería. Bueno, Fuegan mata muy bien infanterías de cualquier tipo. Tienes los 2 tokens. Lo bueno de tener la unidad de 10 es que al tener 2 tokens, tiene esta, y además ser Aspect Host, tienes esta doble función, ¿no? O sea, decir, bajo con esta unidad, dispara un vehículo con los 10 tipos, ¿vale? Y Fuegan dispara una infantería. Siempre es muy importante, esto lo voy a hablar también más adelante, esto digamos es la introducción, pero más adelante hablaremos de Fuegan y esta unidad y un poco vamos a hablar de todo lo que es el micro sobre Fuegan, los dragones, cómo utilizarla, cómo dividir fuego, cómo posicionarla, cuándo ser agresivos con ellos, cuándo no, ¿vale? Eso es un poco de cuando un poco entremos dentro de la macro de la lista, ¿vale? Esta unidad también es antiinfantería por el disparo difuso de Fuegan, que ahí estamos, tenemos sus Sustainer y tenemos 2 tokens. Ahí vamos a tirar 3 dados. Si tenemos la gran fortuna de que nos salga un 6 en esos 3 dados, serán 9 impactos, si no serán 7. De esos 7 impactos, porque imagino que si salen 3 unos, pues bueno, pues son 6. Pero si no, son 7, ¿vale? Vamos a coger 2 dados, lo vamos a cambiar por 6 y vamos a ir al fuerza 8, menos 3, daño 2, con Melta, ¿vale? Con Melta 9, que sería daño 3, y ahí lo que vamos a hacer es repetir los unos. Siempre que utilicemos este disparo, como la otra unidad va a disparar a un vehículo, el disparo siempre repitiendo los unos para herir, es el único caso. O sea, siempre que juguemos con Eldar, le vamos a decir al rival que vamos a repetir los unos para impactar, porque el 99% de las veces es mejor repetir los unos para impactar, menos con los lanzallamas y con estabilidad, ¿vale? Cuando disparemos el disparo difuso, aquí no repetiremos los unos para impactar, sino para el daño, ¿vale? Este es uno de los antiinfantería, esto es antiinfantería también, esto evidentemente es antiinfantería, fuerza 4 con letal, no hay mucho más que decir, más las mortales, esto 3/4 de lo mismo, las arañas son de la mejor unidad, yo creo, antiinfantería que tenemos, ¿vale? Porque al final normalmente suelen dar muy buenos números de impactos, ahora mismo que está muy de moda el Mech, les hace mucho daño al Mech.
Esta unidad, evidentemente, es una unidad que se puede activar en 2 fases. Esto lo explica en el Patreon muchas veces. Luego hablaremos sobre esta unidad también. Esta unidad también es muy buena anti-infantería, porque al final tiene muchos lanzallamas y tienes el fusión y tienes la granada gratis, que es muy bueno. Evidentemente, Jainsar es la defensora del castillo, es la que nos va a dar un posicionamiento o podamos por lo menos gestionar unidades de rango de amenaza muy alto. Es muy buena con el tema este de consolidar a Pilar 6, que luego hablaremos también. Voy a hablar del micro de cada una de las unidades. Y luego tenemos estas unidades, ¿vale? Esta unidad, los Rangers, no hacen nada, o sea, no, creo que yo no los he disparado, no he disparado muy pocas veces con ellos. Y luego están los Boy River, los corsarios, ¿vale? Los Boy River sí que es una unidad que funciona anti-infantería, no tienen por qué disparar, pero bueno, es una unidad que, que sí que te puede matar alguna de la zoneadora o de estas unidades, de estas basurillas que meten en el medio para zonear, pues sí que nos puede valer de eso, aunque no es su rol principal, ¿vale? Pues esto sería un poco la presentación de la lista. Ahora, si queréis, vamos a ver un despliegue, el despliegue básico en un layout 1. Bueno, esto sería el despliegue en el layout 1 de Workshop básico en Crucible of Battle. Aquí un poco lo que siempre os comento. Unos Rangers para denegar el ara de Nayal. Estos Rangers, o sea, estos Corsarios, casi siempre suelo dejar los Rangers, a no ser que juegue contra un NIT o algún tipo de otra unidad que tenga más OC, o sea, que me haga chequear con más OC, o si juego con un NIT, intento poner algo de aspect para que por lo menos chequee con un 7, no con un 8, porque estas unidades tienen 7 de liderazgo, ¿vale? Esta unidad puede mover aquí, a este lado, y esta unidad puede mover a este lado o a este lado, ¿vale? ¿Por qué? Os cuento un poco lo que yo siempre intento buscar de estas unidades. Vale, esta unidad lo que me utilizo siempre, y esto se lo digo a mucha gente, siempre me gusta tener cuatro unidades para generar presión al principio y holdear el objetivo natal. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, una de las cosas claves es asegurar la zona de stacking, ¿vale? La zona de stacking es esta, del Eldar. O sea, bueno, en este mapa del Eldar, no, de mía. Esta es mi zona de posicionamiento. Desde aquí y desde aquí puedo hacer daño al rival, ¿vale? El rival tiene su zona de posicionamiento, que es esta. Una de las claves que tengo que hacer es que estas unidades, muchas veces, si el rival tiene vehículos en los que puede mover y desembarcar, los puede acercar aquí a la pared y bajar aquí a las unidades y dispararme lo que tenga por aquí, pues tengo que asegurarlo con una unidad. Tengo que poner aquí una unidad que me vaya a permitir que no baje a unidades por detrás de la pared, ¿vale? Puede coger, venir, cargarles. Yo puedo luego hacer un movimiento reactivo con los Rangers, pero no puede coger y hacer esto que os acabo de decir yo. Y aparte, como os he dicho ya, denegar el denial, ¿vale? Siempre es importante, ¿vale? Ponerlo de tal forma que no se vea mucho, ¿vale? Que esté a 2 y, ¿vale? Otra de las cosas es que si alguien hace una carga muy profunda a esto y hace un movimiento reactivo bueno, por ejemplo, un 6 o un 5, puedas estar en rango de intervención heroica de esta unidad, ¿vale? Que tiene que pegar primero y demás. Siempre lo hago de esta forma, ¿vale? Otra de las cosas es que esta unidad, si luego sobrevive, es la primera que va a pisar este objetivo. Es con la que voy a generar presión de controlar objetivos. Luego ahora os hablaré un poco cómo, un poco ahora cuando hable de la macro de la lista, estoy haciendo solo despliegue, ¿vale? Luego ya os explicaré un poco por qué utilizo esta unidad, por qué piso aquí y por qué luego muchas veces la extiendo hacia acá. La X, ¿vale? La X con arañas la pongo aquí. ¿Por qué? Porque normalmente su primer movimiento siempre va a ser ponerse aquí. Una de las cosas es que, dependiendo de lo que suceda con esta unidad y las secundarias que tenga, aquí y el y el DR que tenga el rival o las reservas que tenga el rival, a lo mejor tengo que utilizar esta unidad luego para venir aquí. ¿Por qué?
porque la X va a venir aquí, se va a poner pegadito a la pared y desde aquí amenaza el natal suyo, ¿vale? Amenaza desde aquí, amenaza unidades que hay aquí, ¿vale? O sea, ya se tiene que poner más lejos y ya unidades que hay aquí o que hay aquí, ¿vale? O sea, siempre pensad que 26 es aquí, más luego puede cargar o puede disparar a unidades del medio. Luego hablaremos sobre el micro del X o la X, ¿vale? Luego, otra de las unidades que suelo poner aquí es el Serpent. El Serpent normalmente intento llevarlo a esta zona, ¿vale? Aquí hay 14, ¿vale? Esto sería un movimiento normal. Si avanzo y tal, pues siempre intentar posicionarlo de forma que, pues bueno, que no se vea desde ambos lados, ¿vale? Siempre intenta, pues que si te sale un avance medianamente decente, pues que lo puedas poner de tal forma que, por ejemplo, él tenga que venir aquí a dispararte, ¿vale? Si él tiene que venir aquí a dispararte, digamos que tuviese una unidad muy buena, muchas veces lo que utilizo es esta unidad, le pongo un +2 de movimiento y avanzo con ella y lo que intento es ponerla por aquí, hacer una pantalla aquí y que no, tratar de que no zonear esta zona con esta unidad o al revés. Si veo que esta zona no es la que me puede hacer daño o solo hay una unidad que no me va a matar en una activación del Serpent, lo que hago es zonear esta zona con esta unidad o con esta unidad, con las primeras arañas, ¿vale? Es con lo que voy a coger y voy a tratar de que no ponerlos por aquí para que no me pueda ver, ¿vale? O hacer una especie de pantalla para que no pueda ver el Serpent, ¿vale? El Serpent, digamos, en la primera fase de posicionamiento, tiene que recibir el daño moderado, no un daño. Bueno, pues tienes que controlar siempre, recuerda, premedir los rangos de carga, ¿sabes? Tienes que protegerlo. O sea, el Serpent es una de las condiciones de victoria tuyas, ¿vale? Luego, Jainsar, pues, por ejemplo, si estamos jugando contra un Army, contra un Tau o contra algo que no tenga carga, pues directamente la vamos a poner aquí. Mueve 16, ¿vale? Bueno, mueve 16, mueve 14, pero si le ponemos token 16, ¿vale? Y va a ir a esta zona de la pared, ¿vale? Si vemos que le pueden cargar, hacer mortales, tirar granada y demás, pues bueno, pues hay que protegerla un poco más. Primero la ponemos aquí, luego ponemos los Rangers aquí, ¿vale? Y desde aquí ya es cuando tiraremos una carga hasta aquí, ¿vale? Ya llega hasta aquí y desde aquí llega hasta aquí, ¿vale? Vamos a poder un poco hacer picks en la mesa, ¿vale? Estas serían estas unidades, ¿vale? Ya lo he explicado. Esta unidad, si vemos que tiene mucho DR o tenemos que zonear, la utilizaremos para zonear esta parte de aquí, ¿vale? Y una vez maten a esta unidad, pues pisaremos aquí con esta unidad y la extenderemos hacia atrás haciendo esta pantalla, ¿vale? Esto de aquí lo apantallaremos, ¿vale? Y esto ya lo hemos llevado aquí. Esta unidad yo normalmente lo utilizo como apoyo para hacer secundarias o apoyo para, por ejemplo, me han metido unidades en el medio, pues meto halcones en el medio, ¿vale? Mueven 14, te puedes meter, puedes hacer acciones y puedes tirar una granada y apoyar disparos de el Falcon, de arañas o Jainsar o una granada con unos corsarios más la granada de los halcones, ¿vale? Para generar esa presión, ¿vale? Luego, esta unidad de aquí. Esta unidad de aquí, digamos que va a ser del control del objetivo de expansión del rival. Mueve 24, puede venir aquí, incluso 26, ¿vale? Es una unidad que, una de las cosas que ahora vamos a hablar en la macro, siempre me gusta es quitarle la economía de acciones al rival para que tenga que exponer unidades clave lo antes posible, digamos, romper el tempo de la partida en turno 1 o 2, ¿vale? Que el rival tenga que, digamos, jugar mucho más rápido de lo que suele acostumbrar, ¿vale? Esta unidad Ranger ya lo hemos explicado, bueno, lo de siempre, aquí estoy pisando con estas unidades, pero vamos, si tiene indirecto, evidentemente no, porque no controlamos al principio del turno, controlamos al principio del turno 2, o sea que cuando pisaremos al principio del turno 2, pero vamos, las he puesto pisando, ¿vale? Y luego esta unidad, una vez utilicemos esta unidad, ¿vale?
y la hemos traído por lo que sea, hemos cogido este objetivo y hemos denegado este objetivo, lo que haremos es meter esta unidad aquí. Esta unidad, digamos, es la segunda oleada del control del objetivo de expansión del rival. En muchos casos, sobre todo, por ejemplo, como ha pasado en el GT de Talavera, he tenido que hacer, porque no he tenido vinillo, digamos, hacer una especie de link. Y normalmente lo hacía con estas dos unidades. O sea, lo que hacía era esta unidad, por ejemplo, mandarla aquí al objetivo de aquí a matar unidades y pisar el medio, y esta unidad meterla aquí eh, utilizando 26, disparar a estas unidades que habían metido aquí, quitar este objetivo y mientras ser muy agresivo con el Falcon. El Falcon es una unidad que para mí normalmente me gusta utilizarla apoyando jugadas. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo, por ejemplo, he salido con las dos de arañas y por ejemplo, esto me pasó en la partida que perdí contra Deckers, esta unidad de media, tiré una granada, hice 4 mortales y luego no fui capaz de meterle el fusión, ya está gastando el token, que le hubiese supuesto matarle el rino y con que te salga un 2 son 3, perdona, en el dado del avanzar del vehículo, más bajar aquí unos Reaper y dispararle a un rino que había aquí, pues hubiese matado muchísimos ruidosos y hubiese sido un poco bola de nieve. Lo que os digo, no tengáis miedo, ser agresivos con la lista porque hay que aprender a jugar agresivo y demás, pero es una lista que te va a dar mucha capacidad de hacer daño. Tiene mucha capacidad de hacer daño. Tenéis que tener cuidado, no podéis volveros locos, no podéis... pues eso, si veis que tiene aquí un montón de vehículos que se pueden venir aquí y dispararte al Falcon, pues esconder el Falcon, ¿vale? O sea, esto no es fijo, ¿vale? El Falcon es muy blandito, entonces tratar de que no, ¿sabes? Por ejemplo, si lo pones aquí, pues que haya un bait que diga, bueno, esto lo quitas de aquí, esto, ya digo, luego lo podemos mover porque lo vamos a utilizar en turno 2 o 3. Por ejemplo, pues que esto sea un bait, o sea, que si, vale, me ves, pero me ves con uno y si saco un 2, pues me puedo esconder, ¿no? Sería así 3, pues 3 hacia adelante, ¿no? Desde aquí ya no lo vería, pues así, ¿no? Pero bueno, calcular esto lo tenéis que premedir, no podéis cometer fallos en turno 1, no pueden coger y en turno 1 matarte el Falcon y lo que lleva adentro y demás, sacando aquí dos cosas sin que esto luego tenga una represalia real, ¿vale? O sea, tenéis que tener cuidado en eso. Vale, otra de las cosas que tengo es esta unidad en Deep Strike, ¿vale? Esto es súper importante porque lo que yo voy a buscar es apoyar, digamos, el flanco fuerte, lo voy a aplacar, o sea, seguir apoyando con esto, ¿vale? Con la unidad de halcones. A mí me parece muy buena, al final es muy buena contra infanterías, o sea, si la has sacado en turno 2 porque el rival va primero o en turno 3 porque vas tú primero, normalmente suele haber muchas infanterías y el hecho de tirarle los 10 dados de mortales más recordar que, por ejemplo, si tienes que quitar cover, puedes gastar un token para que sea sustainer y quitar cover. Y es muy buena en ese sentido, porque al final a chapas de 4 las derrites. Y si es, por ejemplo, un Atmech o otro Eldar o que no tengan tanta pues eso, tanta chapa, pues la verdad es que es muy bueno. Contra chapa de 2 es bastante ineficiente, pero bueno, tiene su función. Vale, vamos luego ahora a hablar digamos, lo que es el macro de la lista. Vale, aquí como podéis ver, digamos que he hecho lo que sería el turno 2, ¿vale? Este sería, bueno, aquí creo que me falta por zonear esto. Pero vamos, esto sería mi turno 2, ¿vale? Sí, esto habría que zonear con esta unidad. Vale, pues mira, este sería, digamos, un movimiento que suelo repetir mucho en turno 1, ¿vale? Entonces, yo he tenido INI, lo que he hecho es posicionar esta unidad aquí, ¿vale? Esta unidad no va a hacer nada, poneros que han salido, no sé, estos estilo Objective o
hacer cleanse o no sé qué. No me importa aquí mucho la secundaria, de hecho a mí me gusta que me salgan secundarias malas al principio para quitarlas, ¿vale? Y suelo hacer esto, ¿vale? Si yo veo que este Falcon tiene unidades a las que pueda disparar, por ejemplo, tiene aquí una unidad o aquí o aquí, ¿vale? Suelo hacerlo. Intento romper la economía de acciones aquí y lo que hago es una pequeña mini jaula al principio. Si veo que esto no es, no sale, esta unidad puede que se quede aquí, ¿vale? Y dependiendo si me la puede matar desde este lado, si no, me quedo aquí, ¿vale? No me interesa utilizarla al principio agresivo, pero sí lo que sí que busco es que desde aquí no me puedan... a ver si tiene aquí una unidad que salga que puede mover mucho y me puede ver al Falcon. Pondría las arañas zoneando eso, ¿vale? Pero lo que busco es zonear que no me puedan matar al Falcon, ¿vale? O sea, perdón, disparar al Serpent en este turno 1, ¿vale? Esa es una de las cosas que hago. Luego, lo que ya os he contado. Esta unidad se prepara para generar cuando el rival salga, ya sea bufar a los dragones, ya sea... bueno, esto que os estoy haciendo es una partida normal contra una lista de marines, contra una lista de Tau o algo así. Contra única o otras cosas utilizaría los recursos estos de otra forma. Pero bueno, esto es otra cosa. Estamos hablando de forma general. ¿Vale? Aquí ya vemos que esta unidad se puede mover hasta aquí, ¿vale? Y que puede hacer una carga a una unidad que hay aquí. Esta unidad igual, ¿vale? Es lo mismo. Puede coger y venirse aquí y tirar granada, fusión. Recordar que os vale para matar vehículos ligeros. Recordad también que esta unidad es una unidad a la que tienen que reaccionar, porque si no lo que vamos a hacer es, nos va a venir muy bien para hacer misiones, para denegar este objetivo, para matar a alguna zoneadora más, para tirar una granada, lo que sea. Y lo que buscamos es que reaccione a ella para atacar con Jainsar, ¿vale? Una vez esto haya sucedido, ponemos un caso, mata este disparo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ya llegar a este punto y desde aquí vamos a bajar los dragones o vamos a poner, digamos, el Serpent en esta zona y vamos a bajar los dragones en esta otra zona, ¿vale? Lo pongo así un poco a grosso modo. Y es cuando ya vamos a empezar a hacer daño, ¿vale? O sea, es cuando ya vamos a poner aquí los dragones, con los dragones vamos a poder matar vehículos que hay aquí, ¿vale? Podemos matar cosas que haya por aquí, cosas que estén pisando por aquí, ¿vale? Pensad también que desde aquí ellos mueven 10, pueden mover aquí 2, siempre quedándote a 6 de la pared, ¿vale? Podríamos trazar línea de visión para disparar a estas unidades que hay aquí, ¿vale? También podemos coger y hacerlo esto, venir aquí, ¿vale? Venir aquí y desembarcar en ese lado, ¿vale? O sea, una vez tengamos el Serpent aquí, podemos dominar gran parte de la mesa a la hora de disparar, ¿vale? Y eso es un poco lo que buscamos. El Serpent normalmente va a ser el martillo de la lista, va a ser lo que nos va a generar una presión sobre el rival, ¿vale? Luego, Mawanra, es lo mismo. Mawanra, en menor medida, es un poco eso. Si tú, por ejemplo, podemos utilizarlo de larga distancia, lo utilizaremos de larga distancia y no lo embarcaremos. Sí que es verdad que nos tenemos que dejar de forma obligada un token, que ahora hablaré un poco de los tokens, para, si les disparan, reembarcarlo. O si disparan al Serpent, o sea, al Falcon, pues bueno, han matado al Falcon y ya está. Y luego que lidien con ellos, ¿vale? Pero es una unidad que normalmente es difícil matar a las tres cosas, o sea, a Mawanra, a los Reaper y al Falcon a la vez en el mismo turno. Suele pasar pocas veces. Han tenido que cargar, los has tenido que poner en rango de carga. Vale, pero es lo que os digo, una vez, si esto lo has podido posicionar así y ves que no tiene amenaza de larga distancia, o sea, no tienes algo que llegue desde aquí a aquí, que en un principio te puede dar un poco igual, si ves que, por ejemplo, es un arca o es un, no sé, va a poner aquí dos cosas, pues bueno, si te mata el Falcon y con esto le puedes matar un arca, un Necron, o mete aquí dos Predator o cualquier otro tipo de cosas para matarte esto, luego sales con los dragones y matas los dos Predator. O sea, muchas veces lo que busco también es, una vez has posicionado esto aquí, puedes posicionar esto aquí porque, primero, los Reaper van a salir aquí,
que están bastante a seguro, ¿vale? Que no, o sea, asegúrate de que no los va a ver. Y luego los Reapers desde aquí siempre van a poder seguir haciendo daño porque siguen teniendo esa diagonal. O se pueden venir aquí y si ves que no estos los puedes poner aquí y desde aquí van a seguir pudiendo disparar y siendo útiles, ¿vale? Luego, la unidad de halcones. La unidad de halcones es lo que os comento. Normalmente, si el rival ha venido y ha pisado este objetivo, pues lo que voy a buscar es Jainsar aquí, pegar ahí y a lo mejor poner aquí a los halcones, o si voy a poner estos halcones aquí, los voy a poner para ayudar a Jainsar, pues a lo mejor lo que voy a hacer es ponerlos en este lado para generar presión junto con esta unidad. Digamos que lo que hago es generar presiones en ambos sitios, ¿vale? Es como generar mucha presión en el frontline para que el rival no pueda salir, ¿vale? Si con ello consigo ya os digo, ponerlos en un sitio donde no los vea, poneros un caso que no zonea esta parte de aquí, si esto no lo zonea porque tiene miedo de que le hagan algo con los dragones, es una unidad que se te mete en tu objetivo natal. Y es una unidad que es muy buena para matar, pues eso, la típica unidad zoneadora que hay aquí es súper buena, al igual que el X, ¿vale? Pero bueno, en definitiva lo que busco muchas veces con esta unidad es o generar, si la saco, generar por Rapid Ingress, generar una pantalla aquí lo más largo posible. ¿Vale? Esto aquí tiene que haber dos. ¿Vale? He matado, le he hecho mortales a algo y he matado otra unidad. Y lo que hago es generar una pantalla lo más lejos posible de los dragones, ¿vale? Si esto lo tengo aquí, pues que por lo menos no puedan llegar a los dragones. Con esto le compro, con esta unidad le compro tiempo. Otra de las cosas que hago muchas veces con esta unidad es pues coger a un rino y pues yo qué sé, ahora no sé si le voy a ver, pero vamos, por ejemplo con un Falcon lo podríamos hacer. Esta unidad por Rapid Ingress es muy buena para rodear vehículos. No pueden, te cargas con ellos, te pones el consolidar de pilar 6 y si te sale una carga, o sea, estás cerca de él y te sale una carga medianamente normal, es muy fácil con la peana que tiene rodear un vehículo. Fíjate, el Falcon es grande y se puede rodear, ¿vale? Entonces, con esto que se consigue, que el rival, si no tienes trabas y disparar, inutilizarlo en vehículo, y aparte tienes lo de moverte un D6 más 1 una vez se destraba. O que no pueda utilizar un turno, pues eso, lo que decimos de hablar de comprar tiempo. Si por ejemplo es un Rhino y no te puede bajar unos infractors y unos ruidosos, pues es mucho tiempo, pues tiempo preciado que cogemos con el Eldar, ¿vale? Vale, y esto sería un poco digamos, la macro de turno 2, ¿vale? O sea, yo aquí ya lo que voy a hacer a partir de aquí es ser súper agresivo. O sea, si no lo he hecho en turno 1, ¿vale? Que si tengo unidades por aquí que pueda matar, si tengo sobre todo unidades pequeñas de economía de acción, de estas de... Porque recordad una cosa, que uno de los problemas que tiene esta lista es que cualquier cosa, un rino del caos, con sus Tainet te mata un montón. Me pasó un Talavera, te mata un montón de unidades. Con el Jabo, con no sé qué. Unos cultistas cuando lanzallamas te hacen daño con los lanzallamas o unos Krut o cualquier cosa. O sea, ese tipo de unidades tienen que desaparecer lo antes posible porque al final si tienes que lidiar cuando en situaciones que te está haciendo el 1 all ahí es más complicado, porque esas unidades a lo mejor no las puedes utilizar. Pero por el contrario, sí que es verdad que si tú le has matado todo ese tipo de cosas y tiene que gastar antitanque para matar o tiene que disparos de menos cadencia para matar unidades que tienen impulse de 5, pues algunas veces se atragantan. Sobre todo también porque es lo típico de que si las colocamos las unidades bien, pues al final te puedes venir aquí
o con el Sarca, o te puedes venir aquí con las supervivientes, ¿no? Ese tipo de cosas, luego al final, este tipo de 3 unidades, por ejemplo, aquí ponte un caso que logras mover y que no les carguen aquí y se queda el Sarca vivo y 2 arañas, pues el Sarca vivo y 2 arañas son 3 lanzallamas, que a lo mejor las mueves aquí 24 y te matan una unidad que estaba en su objetivo. Es bastante molesto, sobre todo contra unidades de estas que tienen baja resistencia, una herida y tal, se vuelven incómodas, ¿vale? Vale, ahora en el siguiente apartado vamos a hablar sobre micro de unidades. Vale, pues vamos a empezar por analizar una de, para mí, las unidades clave del destacamento de Aspect Warrior y de Eldar en general, o unidad llamada a ser nerfeada en la próxima data. Estamos hablando de el Pyrobrick. Esto es una creación de Pellón, hay que darle créditos a él, pero para mí está muy bien llamada. Es la unidad de Fuegan, Way Serpent, Exarca con pica y 9 dragones, ¿vale? Esta unidad es muy cara, hay que cuidarla, pero es una unidad que es muy efectiva. Bueno, vamos a hablar así cosas generales, cosas que seguramente ya sabéis, pero hacemos un repaso rápido de cosas, ¿vale? Importante que esto lea Melta 6, esto lo que te hace es que tenga un rango de 18 y esto lo que te va a permitir es que esta unidad llegue a cualquier lado, entre el movimiento del Serpent, el desembarcar 3 y el rango 18 va a hacer que sea que no hace falta meterse en rango de melta. Muchas veces hablo con muchos de vosotros y no sé, decir, joder, es que me la matan enseguida. Bueno, es que tampoco es necesario, depende a qué le queramos disparar, que esté en rango de melta o no, ¿vale? Yo otra de las cosas, yo normalmente no utilizo un token para Sustained Lethal, jamás lo hago. Alguna vez lo he utilizado si disparo a chapa de doses, Sustained, ignorar cover. Sobre todo os explico por qué. Yo, y esto lo he visto en Fireside Podcast y demás, el tema de los dragones lo puedes disparar primero los 9 dragones, que es un tipo de arma, luego el Exarca y después mago, o sea, fuera, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, ves que esta tirada no es, o sea, es una tirada aceptable, o sea, por ejemplo, has impactado bastante y ya saca algunos sustained, tú resuelves esta tirada, que es un tipo de arma, y luego sigues con los diferentes armas, aunque tú los has asignado, pero tú puedes decirle al rival, porque esto sería Fast Dice, coger y le disparas esta unidad, luego disparas esta unidad y aquí ya gastarías en fuego en un token. Si ves que es necesario, un token para sustainer, y si no te ha salido un 6 en el disparo de fuego, ¿vale? Eso es una de las formas en las cuales optimizamos los toques de templo. Otra de las cosas es que para mí esta unidad es muy buena porque estos dos tipos, para matar vehículos que no tengan invulnerable, son muy fiables, ¿vale? Chapa de 3 sin invulnerable, Rhinos, Predator, Falcons, lo que sea, son muy, muy, muy buenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, lo que siempre os digo, dividimos fuego, si por ejemplo estos 4 tipos disparan a un lado, estos 5 tipos disparan a otro, ponte el caso hipotético que eso pudiese suceder, y estos 2 tipos están a rango de melta de un vehículo, si gastamos un token en Fuegan, son 2 disparos de fuerza 14, menos 4, daño de 6, melta 6, ¿vale? Entonces, ahí vas a herirle al 3 a prácticamente cualquier vehículo del juego y tienes, por ejemplo, un repulsor SQ-Tiene, que no tiene invulnerable. O un Vindicator, cualquier cosa, ¿vale? Ahí lo bueno de esto es que vas a disparar dos dados al 3 más repetidos contra un vehículo y aún te quedaría un token para herir, para decir, mira, toma, he fallado, uno de estos dos lo he fallado, normalmente en esos 4 dados vas a entrar uno seguro, si no los dos, pero si fallase uno podrías meterlo, ¿vale? Otra de las cosas que también puedes hacer es meter el Sarca, o sea, meter 2 tokens de Sustainer en el Sarca y Fuegan para que sean 4 dados, 2 de Melta 6, 2 de Melta 3,
para matar ese vehículo sin invulnerable. Vale, otra de las cosas que es lo que digo de la unidad de 10 respecto a la unidad de 5 es que Fuegan es muy bueno. Primero, haciendo Overwatch, o sea, una de las cosas que puedes hacer si ves que no tiene mucho disparo el rival, un army de melee, por ejemplo, Walliter o cualquier otro tipo de historias, este tipo, Fuegan, por sí solo, siempre va a hacer 7 impactos en un Overwatch, ¿vale? Y aparte también te vale para matar unidades de forma, pues bajar con esta unidad disparas, con todos los 10 disparas a otra unidad y con Fuegan disparas a otra unidad. Al final son 7 impactos de fuerza 8 menos 3 daño 2. Es muy bueno para matar marines, muy muy bueno. Entonces, que tenga los dos tokens te hace que tenga esa capacidad de dividir de forma más consistente que de otra forma no lo haría. Vale, otra de las cosas que tampoco comentamos es que Fuegan pegan mucho. O sea, son 6 ataques de fuerza 5, AP menos 4 daño 3. 6 ataques, sí, eso es. Y lo que esto muchas veces a mí me gusta, pues es cuando, por ejemplo, en esta situación que hemos hablado antes, ¿vale? Tenemos aquí hemos puesto aquí el Serpent de esta forma, ¿vale? Hemos bloqueado, ¿vale? Que no esté pisando. Y vemos que nos puede disparar por aquí, ¿no? Pero vemos que el rival ha cogido y ha puesto aquí 4 tipos que pueden pues generarnos problemas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo también algunas veces he hecho es bueno, pues coger, bajar con esta unidad aquí, o aquí, o aquí, ¿vale? O sea, hemos cogido baja aquí. Lo que he hecho es disparar con ella, ¿vale? Cargar y luego poner el A6, ¿vale? Para que pueda reembarcar, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo típico de esto lo mueves aquí, pisas un poquito, ya en momentos turno 3 hacia adelante y matas a esta unidad. Para esto tienes que tener token para asegurarte que no se te caiga la mano y se te queden ahí perchados. Pero si son 4 marines o 5 marines, pues lo normal es que de media los mates. Por eso alguna vez lo que hago es guardarme los 2 tokens, ¿vale? Para que por lo menos sepas que de esos, pues vas al 2 repitiendo uno y al 3, pues mira, en este caso se iría. Pero vamos, lo normal es que cojas y estos 2 tokens mates los 5 marines, ¿vale? Eso sería un poco la... Y fíjate que esta tirada es mala también, o sea que serían 3 fallos. Pero digamos que es otra de las formas de utilizar en 2 fases, o sea, por ejemplo, dividir fuego y pegar a una unidad y embarcar. ¿Vale? Eso es, para mí es súper bueno. Luego, lo que siempre os digo, lo de estampar los vehículos, o sea, lo de ponerlo aquí, en este aquí en TTS ya es un poco fail, pero esto, lo de coger y bajar aquí a través de la pared, a 3 de la pared, ¿vale? Pues se iría más o menos aquí y desde aquí, pues pensar que esto más o menos es así, ¿vale? Aquí te caben los 10 dragones. Lo que buscamos desde aquí es disparar a 18 todo lo que podamos hacer, matar todo lo que podamos, ¿vale? Y quedarnos aquí. Esto es súper importante, bueno, tenemos que generar la presión, ¿vale? Pues tened siempre cuidado, tenéis que premedir, saber qué unidades pueden matar o no, si va a entrar algo con Rapid y Ingress. Esta unidad es vital, tenéis que tener mucho cuidado con ella. Pero siempre os digo que no tengáis miedo a que os maten el Serpent. El Serpent vale 125 puntos. Es bastante resistente y tiene los movimientos reactivos. O sea, es un bicho que es incómodo. Que algunas veces cuando te sale un 5 y tal, ya se va aquí y dices, puff, ahora ya no llega a cargas, no sé qué. Es muy complejo para el rival gestionar cómo matarlo. O sea, al final, si lo piensas, entre el -1 herir, invul de 5, chapa de 3, 13 heridas, se hace, se hace difícil matarlo. Entonces, si consigues que este vehículo sobreviva, es muy bueno. Pero no pasa nada, porque si luego te lo matan aquí, tú sigues teniendo los dragones. Para matar al Serpent, lo que normalmente han hecho es utilizar vehículos antitanque. Y los vehículos antitanque, si no ha hecho el 2x1, que es lo que digo, tienes que tener mucho cuidado,
son, digamos, el alimento predilecto de Fuegan y los dragones. Entonces, si con esto te han disparado desde allí y te han disparado desde aquí, ponte un caso, no sé, desde otro lado, desde aquí, por ejemplo, ¿no? Y al final primero te disparan desde aquí y luego desde aquí y lo han matado. Si te quedan aquí los dragones, ¿vale? Y con esos dragones podemos coger, mover y avanzar con un token y nos ponemos aquí y matamos este vehículo y este vehículo, entre lo que han disparado la primera vez y lo que ahora han disparado, ya han matado casi entre 400 a 600 puntos de la lista del rival. Y ellos han matado 125 puntos. Entonces, tener que tener esto, que os parece muy fácil decirlo, pero se puede hacer. Si tenemos esto claro, digamos que estamos más cerca de ganar la partida, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco a lo que sería el micro del Pyrobrick. Ya os digo, sobre todo dividir fuego, maximizar los tokens el posicionamiento del Serpent. Para mí son situaciones clave. Esto, el Serpent hay que saber qué amenazas tiene, qué rangos de carga tiene el rival, controlar todo esto bien, pero una vez controléis todo eso bien y el Serpent es una unidad que le va a generar muchos problemas al rival, porque al final el rival tampoco puede coger y posicionarse aquí o meter aquí muchas unidades al principio, porque aunque si tú lo tienes aquí, el Serpent puede bajar, disparar, o sea, ponerse aquí, te pone aquí dragones y disparar, los dragones llegan hasta aquí, o sea, llegan hasta aquí, ¿vale? O disparar en esta situación, o sea, él no te va a sacrificar vehículos o unidades antitanque, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, tanto problemas genera, o sea, esta unidad que el rival no puede jugar cómodo. Luego, sobre lo de mover. El Serpent por aquí no puede entrar, ¿vale? Esto es un poco una cosa que tenéis que tener claro. No os hagan esto, pero por aquí no pasa el Serpent. El Serpent solo puede ir por aquí, que en algunos casos he visto que lo ponen aquí, o por aquí, ¿vale? En cuadrantes normalmente se pone aquí y se hace lo mismo. Se va aquí en turno 1 y luego ya en turno 2 pues ya se genera presión con él. Pero o lo puedes hacer así, en cuadrantes, ponerlo aquí, ¿vale? Como hemos puesto antes el Falcon, y el Falcon que sí que cabe por aquí, ¿vale? Como sí que debería caber, no sé si lo estoy moviendo yo mal, pero creo que cabe porque son 4 pulgadas, ¿vale? El Falcon por aquí, o ya el Falcon por aquí, que todas las cosas es el Falcon para moverlo aquí y poder disparar en cuadrantes, ¿vale? Bueno, son formas de un poco de esto, ya digo, cada mapa tiene su forma de, o sea, cada despliegue, si es cuadrantes, si es diagonales, ¿vale? Tiene su propio macro. Pero bueno, un poco ese es el tema de los dragones. Venga, ahora vamos con otra unidad, seguramente vamos a ir con el Falcon y los Reapers. Vale, pues ahora vamos con Maugwanra, Reapers y Falcon. Es otro de los martillos de la lista. Esto lo hemos hablado macro en el Patreon. Es una unidad que tiene un rol que es de pegada a distancia y es un bully de rango, ¿vale? Abusa de tener rango y tener pegada. Como expliqué al principio, es una unidad que es muy versátil. Así, la capacidad que tiene el Falcon de darles full reroll a One Rise, sus 6 ataques de fuerza 7 menos 2 con devastadoras, tener un token en esta unidad y que los Reaper es una unidad que es muy estable en daño. Al final, fuerza 10 menos 2, daño 3, repitiendo unos para impactar. El Sarka Val 2 es daño de 6 al Sarka. Esto te hace que esta unidad sea muy versátil. Bueno, también tiene, que ya lo he explicado, unidades o sea, tienen modo antiinfantería, todo. O sea, tiene un D6 Blast y luego tiene los 8 disparos de otra unidad. Entonces es una unidad que para mí es muy versátil, ¿vale? Luego tiene cierto tech de, primero, a la unidad de Berserker le podemos disparar y hacerle chequear para que no pueda coger y
y tener el Surge, ¿vale? Luego tenemos también que hace mortales en área, que esto es un poco, que parece eh, eh, que no se puede. Vale, pues ahora empezamos con, digamos, jugadas de micro y un poco haciendo un poco un análisis en profundidad de la unidad de Dark Reapers con Mawanra y Falcon. Para mí, una de las grandes sorpresas de esta lista. De hecho, en muchas partidas se portaba excepcionalmente bien, porque tenemos una unidad que es súper versátil, que tiene mucho rango, tiene un rango 36 creo que es Mawanra y 48 los Reaper, y que comba muy bien con la lanza de 37 del Falcon y los 48 del Pulse Láser. ¿Qué nos da esto? Es una unidad que tiene, para mí la utilizo normalmente como tradeo temprano, es la que va a hacer que muestre antitanque para matar el Falcon y la que va a hacer que luego los dragones tengan target de forma más segura, ¿vale? Otra de las cosas es que lo que he hablado antes al principio en la introducción, esto nos da cierta versatilidad porque, primero, el hecho de que tengan disparo variable, o sea, que tengan los dos disparos de fuerza 5 menos 2, 1, y un D6 más 4, o sea, un D6 más, o sea, un D6 blast de fuerza 4 menos 1, daño 1, más los 6 disparos de Mawanra, hace que sea bastante decente matando infantería. Aparte, la habilidad que tiene Mawanra de hacer chequear con menos 1 es bastante buena en el caso de que te puede generar no resucitar en Necrones, no Blood Surge en Wall Eaters, etc. ¿Vale? O no sé, creo que en esos dos casos es la que es bastante importante, pero son bastante metas. Luego, por ejemplo, pues que no puedan hacer Overwatch en cargas o que no puedan hacer Armor of Content en cargas. Bueno, tenemos anular penalizadores, pero nos da ese plus y, por ejemplo, en el caso de que hayamos decidido pues dividir disparos. Bueno, si no dividimos disparos, recordad que siempre tenemos la habilidad de disparar, o sea, de hacer mortales a la unidad a la que le has disparado a 5 más y a 3 de esa unidad a 5 más, también un de 3 mortales. ¿Qué es lo bueno de esta unidad? Primero, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, has utilizado los dragones y has utilizado el Skyward Sanctuary en tu turno, recuerda que al final del turno del rival también puedes embarcar a los Reaper por otro CP. Otra de las cosas que yo suelo utilizar mucho es que es una unidad de amenaza temprana. O sea, a mí me gusta mucho, pues bueno, pues mover el Falcon, disparar con ella, dejar aquí el Falcon, ¿vale? El Falcon, moverlo si le disparan, si no lo han matado en una activación, si no, pues bueno, pues poner aquí a los Reaper, pero con esto siempre teniendo en cuenta de que luego, por ejemplo, puedo bajar aquí y lo que le ha disparado el antitanque al que le ha disparado el Falcon, pues represalarlo con dragones. Y ya aquí ya hacer una especie de all con arañas, Ikis, halcones, Jamesar, etc. ¿Vale? Pero lo que ya busco es generar mucha agresión, ¿vale? O sea, ser muy agresivo, meter unidades, lo que se ha explicado, ¿no? Pues los corsarios o los, digamos, los estos Rangers, ¿vale? Yo voy a ir metiendo unidades en los objetivos y voy a meter mucha presión con unidades que ya han hecho tradeos, ¿vale? Eso en ese sentido es muy importante. Luego, al final, recordar esto, o sea, es una unidad que cuando baja y muere del transporte, el hecho de que, por ejemplo, tienen chapa de 3 es que no está mal, pero aparte, Mawanra tiene chapa de 2, o sea, normalmente para matar a los tipos estos es bastante disparo purria. Pero la chapa de 2 se suele atragantar, ¿vale? Para matar estas unidades te vale, porque al final van a ir al 3 y al 3 o al 3 y al 2 el 100% de las unidades. Esto aguanta moderadamente con cover, pero
Maogan Ra con cover aguanta bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, es una unidad que luego se va a quedar por aquí disparando y es molesta. O sea, al final los 6 disparos menos de fuerza 7 menos 2 2, pues bueno, va matando cosas, lo vas teniendo por aquí, vas pegando disparos, ¿vale? Vas forzando cheques de Battle Shock, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y luego, pues bueno, tiene un combate cuerpo a cuerpo medio decente, que al final son 5 ataques de fuerza 6 menos 2 2, pues bueno, en un momento dado te puede matar una unidad de marines él solito. Entonces, no es malo, no es nada, nada malo esta unidad. Y lo que os digo, es una unidad perfecta para el baiteo. Si veis que el rival no tiene mucho disparo, pues lo que vamos a hacer es al revés, utilizarla como una unidad de castigo. Me voy a poner muy lejos, fuera tu rango de carga, te voy a ir disparando y voy a asegurarme que te voy a disparar los 5 turnos de la partida. O sea, bueno, los 5 turnos o los 4 turnos, lo que puedas. ¿Vale? Pero en ese sentido es muy buena. Y luego, pues eso, es una unidad que dispara muy bien en las diagonales, al final llega aquí y es una unidad bueno, que al final pues se mueve muy bien en las esquinas, es lo que os he dicho, ya sea eh, por aquí, ¿vale? O sea, o si la hemos utilizado en cuadrantes, que se vendría aquí y dispararía esta zona, ¿vale? Esto es un poco la idea. Esto es lo que siempre os hablo de los pasillos que tienen las mesas. Pues sería esto dibujado aquí. Y luego si ya llegas más lejos, pues sería pues, este pasillo de aquí. ¿Vale? Es un poco las zonas las que podríamos disparar con la unidad de esto de Reapers. ¿Vale? Un poco pensar todo esto, que esto no es tan descabellado si lo hemos posicionado agresivo si el rival no tenía disparo antitanque suficiente para matar un Falcon de una activación, o sea, o en varias activaciones. Pero bueno, pensar eso, al final que se puede venir hacia atrás, si tiene un FP1, si no lleva muchos láseres y demás, pues es algo que se puede valorar. Buenas, pues ha llegado el turno de Laikis y de las arañas, ¿vale? ¿Cómo utilizo Laikis y las arañas? Bueno, yo ya os he explicado que para mí es fundamental para atacar el objetivo natal del rival. Pero aparte de ello, en muchas otras situaciones la he utilizado para generar mucha presión. Volvemos a lo mismo. Es un Phoenix Lord, tiene chapa de doses y también genera ese efecto de que al final la gente va a pegarle de forma muy loca, ¿vale? Cosas en tener en consideración. Bueno, ya sabéis que da críticos al 5, va muy bien con halcones y con dragones, porque al final eh, o incluso también con Mawanra y Reapers. Los críticos a 5 con sus tames son muy buenos. Y aparte, porque repetimos unos para impactar, siempre te va a dar esa capacidad. Pero una de las cosas que siempre hago es lo de cómo saber utilizar las unidades. Para mí, este tipo de unidades tienen una capacidad de matar 3 zoneadoras, ¿vale? O matar 3 unidades de apoyo. Sobre todo porque tenemos 4 lanzallamas, que son estas, ¿vale? Son 4 lanzallamas de fuerza 4, menos 1, daño 1, repitiendo los unos para ir. Esto normalmente será capaz de matar una unidad zoneadora o dejarla muy mermada. Luego tenemos Likis, ¿vale? Son un de 6 más 3, de fuerza 6, menos 2, daño 1, Twilinket. Muy buena también. Pues, por ejemplo, en el Mirror de Eldar te va a hacer que sea capaz de matar a una unidad de, yo que sé, de Rangers o una unidad o matar 4 Banshees o una cosa así, que es muy bueno. Eso te hace que peguen mucho menos las unidades, ¿vale? Luego, otra de las cosas sobre el micro que yo un poco mi experiencia me ha dado. Siempre es importante que aquí los unos del Flicker Jam se los hagas a estas unidades. No cojas y le pases nunca una herida a la Sarka, ya os explico por qué. Vale. Y otra de las cosas que hay que hacer es siempre posicionarle de tal forma que como mínimo puedas dispararle todos los lanzallamas a una unidad, o si quieres bufar el disparo de dragones, halcones u otro tipo de unidad, disparas con líquidos a esa unidad y estas 4 a otro, ¿vale? Pero siempre esa capacidad de que esta unidad dispare a un sitio y pueda cargar a otro, ¿vale? Luego,
Es importante dos cosas. Cuando venimos a esta mesa, vamos a limpiarla un poquito. Cuando venimos a una mesa de este tipo, primero, tenemos que ver que si hemos dicho que la hemos posicionado por aquí, tenga un puesto intermedio, ¿vale? Podemos coger si estamos generando presión y todavía no hemos decidido utilizarla y la podemos proteger de rapid ingress o de otro tipo de amenazas, podemos ponerla aquí y desde aquí ya sí que controlamos toda la mesa, ¿vale? Pero independientemente de eso, si solo la podemos poner aquí, ¿vale? Y aquí podemos hacer un flicker jam de 26, es muy importante que si, por ejemplo, había una unidad aquí, recordemos que tenemos que considerar a pilar 6, ¿vale? Esto es muy importante. Luego, otra de las cosas es que podemos también coger y hacer una cosa, que es, si aquí hay una unidad que no pega mucho, una unidad que sepas que no va a matar a Liquid, tenemos la opción de que si nos acercamos aquí, tenemos, si se nos destraban, si está trabada, la unidad puede moverse un D6 más 1. Y se disparan, se puede mover un D6 más 1 adicional. Esto tenemos que tenerlo claro porque a la hora de ejecutar este tipo de jugadas que tengamos suficientes Battle Focus Token para hacer este tipo de cosas. Pero esto es bastante incómodo, ¿vale? Y si a esto le añadimos que tiene pegar al morir, jamás vamos a gastar el token de la araña para absolutamente nada, a 3 o más es una unidad que, por eso os digo que el Shark siempre tiene que estar vivo al final, es una unidad que puede matar a muchas cosas. A mí me ha pasado en el Mirror cargarme Likis con 5 arañas, caérsele un poco la mano, no matarme toda la unidad, solo matarme al Esarca, o sea, al Esarca y hacerle 3 heridas a Likis o algo así, y el Esarca matarle toda la unidad de arañas y Likis matar su Likis. O sea, este Esarca pegando es muy bueno para matar unidades purria, es muy bueno si ha disparado con el lanzallamas por el letal al 5. Entonces es una unidad que es muy buena. Tenemos que saber utilizarla bien, tenemos que siempre, pues lo que os digo, tiene que disparar a un sitio, pegar a otro y hacer puntos, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, lo que os digo, te sale un attempting target que son 5 puntos, un asesinar, recordad que está Likis pegando, por ejemplo, para asesinar, si hay, a lo mejor si necesitas el token para sus ataques de yendo al 2 repitiendo unos y esto sería en lethal con a un personaje y esto, pues aquí le metes 4 heridas, pues es interesante esto contra un marine o algo que no tenga mucho vulnerable, ya son 4 heridas más lo que le vas a pegar de los otros 5 ataques, es muy probablemente que lo mates. Entonces, esa es un poco la historia de Likis, de intentar en la medida de lo posible que sea capaz de ser, que haga varias cosas, ¿no? Pues si con esto hemos conseguido matar un personaje clave de una unidad, pues por ejemplo, un Technomancer de unos Wraith. Hemos cogido aparte, hemos bufado para matar un Arca, un Zetan o al Rey Silente. Y aparte le hemos disparado a unos Flyer One, ¿vale? Un poco siempre buscar este tipo de jugadas porque es muy cara la unidad y tiene que ser muy disruptiva. No puede ser que con esta unidad solo matemos algo a la carga o solo la utilicemos para bufar a los dragones y no haga nada. No, esta unidad tiene que ser totalmente disruptiva y digamos que se activen varias fases y de puntos de victoria, ¿vale? Es importante esto que os cuento de Likis porque es una unidad que es muy frágil pero tiene y es muy cara, o sea, estamos hablando de 200 puntos y tiene esos puntos que hemos invertido que nos den algo a favor, ¿vale? Y ya para cerrar, lo que es el micro de los Phoenix Lord, tenemos a Jainzar. Jainzar es la defensora del castillo. Esto es lo que digo siempre. Cuando un poco hablamos en la macro de combate, el hecho de que tengamos unas unidades que nos permita hacer intervención heroica es muy bueno con pegar. Primero, evidentemente, es muy bueno porque el rival sabe que a 6 de unidades clave no puede, o sea, 6 de Jainzar no puede hacer cargas. Y aparte, es una unidad que se aprovecha muy bien del considerar a pilar 6. Pues tú lo visteis el otro día no sé si os disteis cuenta, cómo
Liam le hace a Richard Ziegler en la final, pues le hace lo de que se pone a 6 de esto a 6, ¿vale? Y sale, pega a unos, creo que son unos pajaritos de estos del Mets, ¿vale? Y lo que hace luego es apilar 6 y se viene otra vez aquí, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, este tipo de unidad tenemos que estar todo el rato haciendo esto que acabamos, que hizo Richard, o sea, Liam con esta unidad. Es una unidad que otra de las cosas que hace muy bien es cuando, por ejemplo, que también lo hace aquí, creo que esto no sé contra quién fue, que hace una intervención heroica, carga y creo que había un objetivo, no sé si había un objetivo por aquí, igual, hace conciliar y apilar 6, le pegan a una unidad que había por aquí y luego hace la apilar 6, aquí había un objetivo, o sea, pisaba un objetivo y esto le dio mucho movimiento, ¿vale? O sea, cuando haces una intervención heroica, ponte un caso, si haces aquí, ponte que haces una intervención heroica aquí, matas aquí una unidad y conciliar y apilar 6, ¿vale? Y ya te vienes aquí y desde aquí ya tiras una carga al siguiente turno. ¿Vale? Este tipo de cosas es algo que hay que entrenar, porque me refiero a entrenar porque te va a dar ese posicionamiento adicional que tiene esta unidad. Lo típico, te cargan con, no sé, con cualquier unidad que, pues esto, zoneadora, o sea, una unidad para matarte unos rangers, ¿vale? Siempre ponerla de tal forma que sea defendible por Jainzar. Ya no es el hecho de que vas a matar la unidad que va a matar a los Rangers, que también, que siempre es importante matar unidades en el turno del rival. Es el hecho de que tú en esta carga, o sea, tú te sale, vamos a tirar los dados, siempre que tiro 2 dados y lo grabo, siempre sale una mierda, pero bueno, vamos a ver. Pues mira, un 11. Poneros un caso que nos hemos podido hacer una intervención heroica de 11, ¿vale? Y podemos cargar a muy lejos, ¿vale? Poneros que hay por aquí unos marines en medio, ¿vale? Y hemos podido hacer esto. Lo que os digo del conciliar y apilar 6 es que si, por ejemplo, además puntuamos el turno, ¿vale? O sea, si por ejemplo podemos puntuar este objetivo, además, porque ya aquí no nos van a disparar, no cabría, se quedaría aquí. Lo que os digo es que ya estamos ganando, fijaros lo que está ganando esta unidad y hasta no se puede meter. Esto combinado con Likis es game over. O sea, esto ya estamos hablando de que se te mete en la cocina. O sea, se te mete ahí o un poco más atrás y deniegas Overwatch. ¿Vale? Es muy bueno, es muy bueno. Esta unidad es muy buena. Luego, el hecho de que tenga el full reroll para personajes es muy bueno. Y aparte, es algo que esto había descubierto yo hace poco. Es que no es un melee attack. O sea, que también cuando la unidad tenga personaje, con el disparo de los 6 disparos de fuerza 6 menos 2 daño 1, tiene full reroll elite, que eso es importante y no me había dado cuenta. O sea, tienes repetir los unos y luego full reroll elite también con la tormenta silenciosa, ¿vale? Y bueno, es un poco una unidad que tiene un rango de amenaza muy alto y es muy cómoda para el rival. O sea, yo siempre, Jainzar, siempre al final te da sus puntos. Y luego vuelvo a decir lo mismo. Es una unidad que, siempre os lo digo, estas unidades de unidades muy baratitas, o sea, son unidades muy baratitas, unidades muy poco resistentes, porque esto tiene chapa de 4, inbul de 5, inbul de 4 disparo, o sea, a combate lo que hacen es que siempre, si colocamos esto bien, recordar que esta siempre tiene que estar bien colocada, eh, puede luego hacer un movimiento reactivo, esto tiene que pegar primero, a lo mejor no recibe más disparos y ya no se le puede cargar hasta a Jainzar. Y Jainzar ya no tiene avanzar y cargar, sigue moviendo 8 y, bueno, 8 más 2 puede ser y pega buenas toñas ella sola, o sea, sigue teniendo el full reroll elite porque eso no lo pierde, ¿vale? Entonces, es una unidad que es muy buena. Ella sola, ella por sí sola, es una unidad que siempre va a funcionar. Entonces, si la logramos posicionar bien y que
Por ejemplo, lo que os digo, si por eso lo de conciliar a pilar 6, pues si esta unidad estaba aquí, pues por lo menos con el conciliar a pilar 6, aquí ya se quedaría más cerca del objetivo, ¿vale? Que sepamos que si luego le matan a la unidad, pues que se pueda esconder, ¿sabes? Siempre prestar atención, que muchas veces tendemos va, te mata aquí la unidad y la dejamos aquí, no. Vamos, intenta pensar cómo mover esta unidad, cómo colocarla para sacar provecho, porque es muy importante los pilings, las consolidaciones, el posicionamiento tras consolidación, todo eso, ¿vale? Es importante que prestes atención en esto. Esto te va a hacer muchísimo mejor jugador y creo que, bueno, pues al final te va a dar ventajas en muchísimas partidas, ¿vale? Otra de las cosas que es muy importante en esta unidad es el ignorar penalizadores. Es algo que es obvio, pero esta unidad, o sea, el daño 2 y el FP menos 2, muchas veces Armor of Control o menos 1 al daño, hacen que no pueda brillar como tiene que brillar, ¿vale? Entonces, súper bueno esto, que al final quitar esos penalizadores les va de lujo. Y bueno, esto sería un poco lo que sería un poco el focus de este tipo de unidades. Y bueno, ya un poco para cerrar, lo que sí que me gustaría, pues un poco lo que he ido un poco durante el pasar de los torneos a los que he ido, es encontrar qué unidades me iban bien, o sea, qué listas o qué armies me iban bien y qué armies me iban mal. Bueno, así un poco he jugado contra bastantes cosas, ¿vale? He jugado contra Chaos Space Marine, he jugado contra Boliter, he jugado contra Tau, he jugado contra Mirrors, he jugado contra Nietzsche, he jugado contra, bueno, un montón de cosas. La realidad es que esta lista funciona muy bien contra todo lo que no sea Mets y Boliter. Eso, digamos, son los dos pairing que yo a día de hoy evitaría, sobre todo el pairing de Boliter de muchísimos Berserker. El pairing de Mets es un pairing que se puede jugar, pero tiende a que gane el Mets muy, muy, muy probable. Y creo que incluso el Shadow Talon, lo que es la Ravengard, no sea un pairing muy bueno para el Eldar. Depende mucho de la mesa, depende mucho que sea una mesa VTC, que pueda zonear bien, que pueda un poco tener una capacidad de, bueno, de que no me pueda caer y matar unidades, de que, bueno, es un pairing muy dependiente de un montón de cosas, por lo tanto no es bueno. Entonces eso, sí que tiene pairing muy buenos, todas las mecanizadas son buenísimas para él, los marines son buenos para esta lista, el NIT es bueno para esta lista, al final lo matas muy bien, jugué contra el subterráneo Assault, que con una lista que me podía hacer daño y pude lidiar con ella bastante bien. El Tau es una lista que al final le matas muy bien los apoyos, bloqueas muy bien sus movimientos y al final los dragones se hacen con la partida. No sé, en definitiva el Drukhari es los tallas con los dragones y halcones. Eh, Al final tengo un montón, bueno, el Alika y FK tienes un montón de formas de generar jaulas. Al lobo le haces también muchísimo daño, tienes muchísimas mortales, muchísimo daño de letals, que no va bien de salvación, tienes un montón de formas de hacerle daño, le saturas con daño más allá de daño, o sea, daño 4, al Ward of the Rock igual, no sé, tienes muchos pairing muy buenos, creo que es una lista muy buena para jugar individuales. Quiero probarla en el futuro y iros contando a ver qué es lo que saco en claro de ella. O sea que, bueno, sin más, me despido y espero que, bueno, pues que disfrutéis tanto en el patrón. Quiero subir este vídeo también a YouTube y un poco, bueno, por lo menos una parte y que se vea un poco lo que hacemos aquí en el patrón. Un saludo.